vamos a hablar acerca del altar de bronce. Ya entramos al altar de bronce, ya había hablado algunas cosas acerca de ello, pero el Señor me regaló otras cosas. Entonces vamos a hacer un estudio hoy acerca del altar de bronce. Amén. Permítanme y oramos e iniciamos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana, por un día más, porque hoy es el primer día de la semana en el cual celebramos Dios juntos como hermanos, y también es nuestro primer domingo del mes, Dios, donde celebramos nuestra cena, donde compartimos el pan y el vino jugo, simbológicamente del vino tu sangre, porque tú dijiste que hiciéramos esto hasta que tú volvieras, Dios. Y como casa de oración hacemos memoria, Dios, de lo que hiciste en la cruz. Y hoy es el día para compartir la cena, hoy es el día para escuchar tu palabra, hoy es el día para estar juntos, unánimes, como dice tu palabra en el libro de los Hechos. Pongo este tiempo de palabra en tus manos, mi vida, mi corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad y a predicar lo cierto de tu palabra, Dios. Trae a mi mente, Dios, lo que tal vez no recuerde, y lo que he estudiado, Dios Espíritu Santo, tráelo a mi mente también. Revélame lo desconocido y permítanos seguir aprendiendo juntos como iglesia de ti, Padre. Te amo y te bendigo, Dios, y entrego este tiempo a ti, Padre, en el nombre de Jesús, y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Nuestro tema para hoy, el altar de bronce, y vamos a nuevamente a ver los dibujitos, las diapositivas para poder entender esto que estamos explicando. Puede ser primero el dibujo del tabernáculo, no el que yo diseñé, sino este. Entonces aprovechemos que funcionó el láser. Recuerda, el tabernáculo es esto blanco, aquí y aquí hacia adentro es el tabernáculo. Ya estudiamos acá la puerta, pero también estudiamos que la puerta se llama la puerta del camino. Entramos y lo primero que vamos a ver es el altar de bronce. Lo primero que se ve y tiene un significado espiritual. Después pasaremos a la fuente de bronce y después pasaremos a la segunda puerta, que es la verdad, la puerta de la verdad. Y aquí en la mitad hay otra puerta que es la puerta de la vida. Aquí hay unos querubines. El Señor mandó tallar unos querubines en la tela, aquí en el lugar santísimo, para poder entrar al lugar santísimo, acá donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Entonces recordemos, tabernáculo, desde donde está lo blanco hacia adentro era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, y todo tiene que ver con Jesucristo. Todo tiene que ver con Jesucristo. Vamos a iniciar aquí en el altar de bronce. Amén. ¿Me regalas el otro dibujito? Con eso, el que yo hice, y entramos a estudiar. Recordemos esta misma línea que estoy trazando acá, es la misma línea blanca del dibujo. Esto mismo. Aquí es la puerta del camino. Y con lo primero que uno se va a encontrar es con el altar de bronce, con lo primero. Lo segundo, esta es la fuente de bronce. Aquí va a ser la puerta de la verdad y aquí la puerta de la vida, para poder entrar a lo que hoy nosotros conocemos, porque no conocemos al Padre, ni conocemos a Jesús, ni conocemos al Espíritu Santo. Este es hoy en día el trono de la gracia. Solamente podemos entrar al trono de la gracia cuando elegimos un camino, una puerta angosta, una puerta llamada camino, cuando empezamos a sacrificar nuestra vida, a negarnos a nosotros mismos, cuando lavamos nuestra vida a través de la palabra. Quiere decir que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Podemos entrar, cruzar la puerta de la verdad, porque ya somos sacerdotes bajo el nuevo pacto,
y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, entonces vamos a entender qué significa esto y qué significa esto para poder entrar al trono de la gracia, el cual solamente nos da acceso Cristo Jesús. Por nosotros mismos no podríamos entrar. Recuerden que el atrio exterior representa bronce, el lugar santo representa plata y el lugar santísimo representa oro. Todos estos significados de justicia, paz y gozo, siervo, amigo, esposo, camino, verdad y vida, pueblo, sacerdote y sumo sacerdote, ya los estudiamos. Vamos a entrar aquí al altar de bronce. ¿Sirve el resumen? Sí, para encajar donde vamos. ¿Amén? Todos los que están dormidos digan amén. Entonces vamos a Éxodo capítulo 38, versículo 1 al 7. El altar de bronce. Voy a leer y después voy a explicar un poquitico hasta donde lleguemos hoy para poder compartir la cena. Palabra de Dios en Éxodo capítulo 38, versículo 1 al 7. Voy a leer Reina Valera 1960. Y dice la palabra de Dios: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrados, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tezones, garfios y palas, y todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Esta es la explicación más larga que encontramos en la Biblia acerca del altar de bronce, una estructura sobre la que se presentaban al Señor ofrendas quemadas de los sacrificios de los animales. Cuando termine de hablar acerca del altar de bronce, no voy a ir a la fuente de bronce, porque el Señor me guiaba esta semana a hablar acerca del altar de bronce, pero también hablar acerca del sacrificio, el animal, que no lo hablé la vez pasada, y Dios cada vez nos va revelando más y nos va enseñando más, porque también el sacrificio, el animal, tiene que ver con Cristo Jesús. Y el por qué hoy en día también en muchas iglesias imponen manos para todo. Y voy a explicar ahí, en esa predicación voy a explicar las únicas veces donde bajo el nuevo pacto Dios nos enseña que debemos imponer manos. Del resto no tenemos por qué dejarnos imponer manos, no es bíblico. Entonces muchos se basan ahora en el Antiguo Testamento, muchos cristianos parecen católicos. ¿Han visto las vestiduras de los curas y el Papa? Son vestiduras sacerdotales. Nosotros no estamos bajo el Antiguo Pacto y bajo el sacerdocio levítico. Nosotros estamos bajo un nuevo y mejor pacto. Yo estoy diciendo así, y soy aquí un sacerdote, un ministro guiado por Dios y ungido por Dios para poder compartir la palabra, y no me ven vestiduras distintas, porque hoy en día no es lo externo, sino es lo interno, en lo que Dios está interesado. Todo el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que en el Nuevo Testamento nosotros teníamos que aplicar, porque cada día hay más revelación, hay más entendimiento, hay más conocimiento, y ahora el Espíritu Santo habita para los que hemos nacido de nuevo. Amén. Es por eso que nosotros necesitamos palabras de profetas, porque la mayor profecía está en la palabra. Y hago aquí un paréntesis: escucharon la profecía del niño profeta que habló de los 2 terremotos de Venezuela, y él lo dijo hace 15 o 20 días antes de que sucediera. Él dijo que iban a haber 2 terremotos fuertes en Venezuela, muy próximos, que iban a sacudir el mundo. Hizo varias profecías. También profetizó la venida de Jesucristo, el arrebatamiento para el 2033, entre otras profecías que dio el niño. Entonces hay cosas
a las cuales, hay dos cosas a las cuales él le ha atinado ahorita, y uno diría es un profeta, ¿cierto? Pero como la gente solamente mira qué le dicen y no miran la persona, resulta que él es un niño y él muestra unos dibujos, y en los dibujos muestra a Jesús con su corona de espinas y derramando sangre, y él dice que él es él, que él es el Cordero Inmolado. Entonces en una entrevista le preguntaron, ¿me equivoqué? Usted dijo que eres el Cordero Inmolado. Dijo, sí, yo soy el Cordero Inmolado. Mi padre me envió aquí con un amigo. O sea, él se hace pasar por Jesús, pero la gente sigue creyendo que es un profeta. Y esto yo se lo puedo explicar a mucha gente, pero la gente que sigue creyendo en profecía va a decir que yo soy el loco. La Biblia enseña que cualquiera que profetice y desvía al pueblo de la dirección de Dios, el tal no es profeta. Y yo predico lo que la palabra me enseña. Solamente lo digo y lo traigo a colación porque es importante, es algo que está sucediendo ahorita. Y sí, él dijo que venían dos fuertes y fue lo que sucedió 20 días antes, pero es que se les ha olvidado que el diablo también tiene poder y que el espíritu de adivinación opera también en las personas. ¿Por qué el Señor reprochó la adivinación, la brujería y la hechicería si no existe? Porque Él sabe que existe, ¿cierto? Entonces, obviamente, el espíritu de adivinación, ¿qué es lo que pasa en la iglesia del Grupo Mira? ¿Ustedes creen que realmente es profecía? Por favor, porque me encuentro a una gente hoy en día diciéndome, pastor, yo sé que usted no cree. Pastor, yo sé que usted no cree, pero, bueno, yo soy el equivocado. Solamente les doy mi punto de vista bíblico, y si yo estoy equivocado, un día tendré que dar cuentas a Dios. Si alguno de ustedes está en lo correcto y creen que aún estamos bajo el apostolado y bajo los profetas, continúen con eso. Y ahí sí, no les voy a decir Dios los bendice, sino que Dios los bendiga. Amén. Porque ya no voy a luchar más de estar. Voy a dar mi punto de vista, el que lo quiera tomar, que lo tome, que no lo quiera tomar, que no lo tome, y listo. Pero es muy duro ver iglesias como están. Lo que yo hablaba en el discipulado el lunes, que fue un castigo a Venezuela lo que vino. Mire, el domingo era que hubieran acabado con Bogotá, con esa marcha del LGTBI. El domingo era que Bogotá hubiera sido desaparecida. Si es porque cada vez que ofendemos a Dios viene el juicio, Bogotá no existiría tampoco. Y no hablo solo de Bogotá, el mundo entero no existiría. Entonces, si le están aplicando cosas a Dios y le achacan todo a Dios, y las personas que han lanzado esto, que ha sido un juicio de Dios porque el pueblo de esa parte, son personas que no están correctamente con Dios, se los aseguro. Porque si estuvieran correctamente no lanzarían este tipo de juicios, que sí es muy duro. El altar de bronce era una estructura sobre la que se presentaban al Señor ofrendas quemadas de los sacrificios. ¿Por qué me fui allí? Porque cuando entremos a este tema voy a explicar cuándo sí se pueden poner manos y cuándo no se deben poner manos. De hecho, algunos cristianos, sobre todo pentecostales, no se dejaban peluquear de que este no, que este sí, que sí se puede, porque me impone las manos. El poder, la vida está en la sangre, dice la palabra. Pero cuando no se entiende ese texto, se cree que comer relleno es pecado porque tiene sangre de cordero. Pero eso es lo que cree la gente. Y de hecho hay denominaciones que no la comen, como los testigos de Jehová, y se dejan hacer transfusión de sangre, prefieren que sus hijos se mueran. Literal. ¿Quién les quita ese pensamiento a ellos de su cabeza? Nadie. ¿Cómo hago yo para quitar el pensamiento de la mente de ustedes cuando algunos de ustedes tienen un pensamiento que ya tal vez alguno viene de una iglesia de 20, 30 años, viene a escucharme a mí 3 años? ¿Cómo cambiarles yo la manera de pensar a ustedes? ¿Cómo desdibujar eso que ya está aquí, una gráfica en su mente y una idea de Dios que tienen a su forma?
¿Cómo poder yo enseñar una forma de Dios que la vean como la Biblia me la está enseñando a mí, no como yo también la veo? Porque empezando, yo no veía a Dios como padre, yo no veía a Dios como un protector, yo no veía a Dios como una persona buena, yo renegué de Dios, yo maldije a Dios. Entonces, pues la imagen que yo tengo de Dios pues también es muy loca, muy deschavetada. Pero la que yo he ido cambiando es a través de lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Pero yo no la puedo transmitir o implantar en sus mentes o en sus corazones cuando la gente no quiere. Cuando la gente venga, escuchemos al pastor, oiga, predicó chévere, como bueno, pero yo no creo. O me dicen, pastor, yo sé que usted no cree, pero el altar de bronce era la estructura o el mueble más grande de los 7 muebles del tabernáculo. Era el más grande que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque si el altar de bronce es el lugar donde se presentaban los sacrificios y tipifica que mi vida debe ser sacrificio vivo y agradable a Dios, Romanos 12:2, entonces es más grande para Dios, antes de llegar al lugar santísimo, aprender a sacrificar mi carne. Por eso es que Dios lo hizo en el primer lugar, lo puso ahí. Tan pronto cruzaba uno la puerta, veía, lo primero que veía era el altar de bronce. Medidas más o menos son 2.25 o 2.5 metros al cuadrado. Era grande. Y 1,5 metros de alto. Era grande. Y era lo primero que entraba. Cuando yo decido realmente, mire, yo quiero buscar de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que uno dice, es que usted no ha buscado de Dios, lo cual técnicamente está mal dicho, porque tenemos que aprender a buscar a Dios, no de Dios. Pero digamos que es válido según el pensamiento de cada quien. Es que yo quiero buscar de Dios, válido. Decidió un camino, pero ahora tiene que cruzar una puerta. Y cuando cruza la puerta, cada persona tiene que decidir si escoge la angosta o la ancha. Si la que es difícil, la que nos cuesta, o la que es más fácil, la que a todo es permitido, no se juzga. Y después de que escojo yo tanto la ancha, ojo esto, si yo escojo la puerta ancha para todas las religiones que creen que todo es bacaneado, y como Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, que no abusaran de la gracia de Dios, o a los que escogen el camino angosto, que saben que las cosas es difícil, ambas puertas, ambos caminos tienen que cruzar por el altar de bronce. ¿Cuál es la diferencia? Que los que escogen la puerta angosta sacrifican su carne conforme a la palabra de Dios. Los que escogen la puerta ancha, que son todas las religiones, no sacrifican su carne, sino están haciendo obras, penitencias, porque creen que ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Pero las dos puertas, los dos caminos, los dos tipos de religión, si los puedo llamar así, sacrifican algo en su vida. El que se sube a Monserrate descalzo o en rodillas, eso es un sacrificio, ¿no les parece? Pero no es el que Dios quiere, pero es un sacrificio. Entonces cada quien ha entendido, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre, entiende que necesitamos negarnos, sacrificarnos. La diferencia es que acá, la puerta ancha, creen que cuando yo me sacrifico en algo que Dios no me ha pedido, yo merezco algo. Porque son de los que piensan que yo para recibir necesito dar algo, porque eso no es así de fácil. O sea, no creen en la gracia de Dios. Porque el que escogió el camino angosto sabe que no merece nada, todo es por gracia, pero yo no necesito hacer algo para recibir lo que Dios me ha dado a mí. ¿Qué es lo que yo necesito hacer para recibir la salvación? Pues aceptarla, pero no tengo que hacer nada como pago para recibirla. Entonces esa es la diferencia. Pero ambas religiones, ambos caminos, ambas puertas tienen que cruzarse por la fuente de bronce. Vamos a ver que ya después de la fuente de bronce, cada quien que sacrifica su vida o presenta sacrificios a él mismo como golpes de pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruegan a Santa María Virgen siempre, a los santos, a los ángeles, ya no sé qué, se dan cuenta que hasta lo que reza tiene que ver, porque esa es su forma de sacrificar, de golpearse a sí mismo.
Pero vamos a ver que en la fuente de bronce no lavan sus vidas bajo la palabra. O sea, las dos puertas, los dos caminos, nos tenemos que cruzar con el altar de bronce y también nos tenemos que cruzar con la fuente de bronce. Pero aquí ya es donde se empiezan a dividir las religiones, porque cada quien tiene su punto de vista. Entonces, cuando yo inicio el capítulo 38, versículo 1, dice: igualmente hizo de madera, versículo 1, de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrados y de 3 codos de altura. Primero voy a desmenuzar un poquitico esto. El altar de bronce era la estructura o mueble más grande de los 7 del tabernáculo. Ya les expliqué por qué. Debe ser lo más notorio en nuestra vida. ¿Qué debe ser lo más notorio en nuestra vida? ¿Cómo nos va de bien? ¿Cuánta plata tenemos? ¿Cómo vestimos de bien? ¿Cómo no nos enfermamos? No. ¿Qué tanto estamos sacrificando en nuestra vida? Eso debe ser lo más notorio. El sacrificio de nuestra vida ante el Padre. Eso es lo que agrada a Dios Padre único, que se niega a sí mismo y muestra que tanto se parece a su Hijo Jesús. Un pastor decía un día que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él no va a decir qué tanto hiciste, qué tanto lograste, qué tanto, sino va a decir: Jesús, ponte acá y ven, ponte aquí al lado. ¿Qué tanto? Quiero ver la estatura. ¿A qué estatura llegaste de mi Hijo? Y eso es porque tenemos una medida, tenemos un estándar, y como decimos, la vara está alta, que es Cristo Jesús. Era la más sobresaliente del atrio exterior, era la que más se notaba. Cuando se entraba al tabernáculo, primero lo otro estaba cerrado, pero era tan grande que era lo más sobresaliente, lo más prominente. ¿Se acuerda que ya expliqué esta palabra? Prominente. Quiere decir que no se puede evitar. Todas las religiones que creen que es ir a la iglesia y no cambiar sus vidas, se están equivocando, porque yo no puedo evitar el altar de bronce. Yo no puedo evitar, yo tengo que pasar por el altar de bronce. Es obligatorio. ¿Vieron que es un camino? Yo escogí la puerta que se llama camino. Y si es un camino, yo no soy el que decido saltar montañas, cruzar montes para desviarme del camino que Dios me marca. Si Dios lo dejó recto, quiere decir que tengo que pasar por el altar de bronce para un día llegar al lugar santísimo, al trono de la gracia. Pero algunos pretenden llegar al lugar santísimo, creen que son salvos y no han sacrificado su vida. Y sé que eso es un proceso, porque no es fácil. Pero 30 años para dejar un hábito. Nadie al cruzar la puerta podía evitar verla. Quiere decir que el sacrificio en nuestra vida, el negarnos a nosotros mismos, no se puede ignorar y seguir nuestra vida como si nada pasara. ¿Me estoy dando a entender? Yo estoy explicando ese mueble, pero es que el mueble tiene que ver con nuestras vidas, porque era el pueblo el que decidía entrar por la puerta. Aquí en el atrio exterior, recuerden que podíamos entrar, podían entrar todos. Claro, todos decidieron una religión, islam, musulmán, todos, católicos, adventistas, todos decidimos un camino y cruzamos una puerta. Aquí empiezan a dividirse en las religiones. Si era la más sobresaliente, la más grande, y no se podía evitar verlo, Dios dice que es imposible que neguemos esta parte y la reemplacemos por obras. Es imposible. Éxodo capítulo 40, versículo 6 dice: coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. O sea, cada quien, esta es la versión bíblica, no es la de Alfonso, porque saben que tengo mi Biblia, pero esta no es la versión. Esto es literal, lo que les voy a decir es tal cual. El Señor dice: coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Esto lo que dice es así:
coloca al frente de todo el que cruzó la puerta y entró en un camino el altar del sacrificio. Este es el versículo. Para que todo aquel que decidió buscar a Cristo entienda que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Por eso era que estaba a la entrada y por eso era que era el más grande, porque es lo más importante para Dios. Ahora uno dice, y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser lo más importante el sacrificio si lo más importante es Cristo? Y cuando yo voy a ver el lugar santo y veo el candelabro y veo los panes y veo que me habla de Cristo, digo, no, Señor, tú eres lo más importante. Pero el Señor me hace entender que no es más importante el sentido de lo que yo estoy pensando, sino que de qué me sirve poder aprovechar todo eso que Dios tiene para mí en el lugar santo y santísimo si yo no aprendo a negarme para poder disfrutar. Por eso es más importante desocupar nuestras manos y tenerlas vacías para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Eso fue lo que el Señor me enseñó. Pero mientras no nos negamos a nosotros, estamos con las manos llenas, pidiéndole a Dios que nos ayude. Pero el Señor dice, suelta. Suelta el vaso, ¿se acuerdan de ese devocional? Suelta el vaso. Eso es lo que pasa, por eso es lo más importante para el Señor. Muchos niegan esta parte o la reemplazan por obras, pero no se puede evitar, no se puede ignorar y seguir nuestra vida como queremos. Porque el altar de bronce muestra que debe ser lo más notorio, a lo que más debemos prestar atención en nuestra vida. Y si el altar de bronce tipifica sacrificio, negación, pues ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Para los que estudian, cuando lean la Biblia, también van a encontrar dos nombres más que se le llamaba al altar de bronce. Entonces, cuando estudien y lean esto, van a encontrar el altar del holocausto, o el altar de Dios, o el altar del Señor. Y tal vez alguno dirá, pero el pastor no me enseñó eso, ¿cuál será el altar del Señor? Entonces, es lo mismo, se los quiero mostrar. También se llamaba el altar del holocausto. Éxodo 30, capítulo 28. Dice, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Aquí también estaba dando instrucciones, es la misma Reina Valera, pero tiene otro nombre. El altar del holocausto. ¿Por qué le llamaban el altar del holocausto? Porque holocausto significa fulminar, acabar, quemar totalmente. Esa es la palabra holocausto. Entonces, como aquí el sacrificio debía quemarse totalmente hasta que quedaran cenizas, porque uno de los utensilios que habían debajo era un cenicero o un cenizario, como lo quieran llamar, para echar la ceniza del sacrificio que se quemaba. Por eso algunos lo llamaban el altar del holocausto, porque lo que allí se quemaba no era una quemadita a medias y sáquelo y llévelo, tenía que consumirse completamente, que tiene un significado que ya lo voy a explicar. También se le llamaba el altar de Dios. En Salmo capítulo 43, versículo 4, dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ellos tenían claro, recuerde Salmos, entraré al altar de Dios. ¿A dónde iban a entrar ellos? ¿Y qué es lo que enseña hoy Dios? Se lo voy a traducir como si fuera lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Entraré a negar mi vida por amor a Dios. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Quiere decir que si Dios produce alegría y gozo, negarme no debe ser un sacrificio, sino debe ser un gozo. ¿Ven la traducción? Esta no es Alfonso, esta es la misma traducción de la Biblia. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Alababan a Dios y se gozaban y se alegraban, porque sacrificar su carne y sacrificar su vida, esto era lo que les producía alegría, gozo y alabanza. Alababan a Dios.
Ahora, no todo el pueblo. Y es algo de lo que tenemos que, cuando vayamos estudiando, y un poco lo he explicado, los salmos son escritos por personas en situaciones distintas. Y hay, por ejemplo, personas en angustia que dicen: Señor, elimínalos, mátalos. Entonces, ¿sí ven que Dios mata? Ya vimos los salmos, ¿no? Mátalos, consúmelos con tu ira, porque ellos me han hecho mal y ellos que los aplasten. O sea que el Señor dice: bueno, sí, ¿a qué hora los aplasto? ¿A las 3, 4 me das la hora? No, yo tengo que entender cuándo es un escrito de alguien y de lo que había en su corazón. Pero entonces saca un versículo y mire cómo Dios aplasta con la ira. Mire, aplástalo, Señor. Así es como estudia la Biblia. Y por eso todo lo malo viene de Dios. Y por eso Dios todo lo permite. Y por eso Dios todo lo controla, lo bueno y lo malo. Se le llamaba el altar del holocausto porque se quemaba completamente. El altar de Dios porque sabían de dónde venía y quién lo había construido. Pero también le llamaban el altar del Señor. Malaquías capítulo 2, versículo 13. Dice: esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Era lo que el profeta, recuerda que ese es el último profeta del Antiguo Testamento, porque el último profeta es Juan. El último profeta del Antiguo Testamento viene a recriminarle al pueblo. Le recrimina por su maltrato con las esposas, le recrimina por la parte económica hacia el pueblo de Dios, hacia el templo de Dios, perdón. Eso le dice: maldito soy por maldición porque me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malaquías. Entonces Malaquías viene a confrontar al pueblo por última vez, porque después viene 400 años de silencio, donde Dios ya no le quiere hablar a un pueblo terco y testarudo. Porque alguien me dijo el domingo: bueno, el Señor no se cansó y el Señor persistió, sí, pero aquí también hubo 400 años de silencio donde Dios dijo: no les vuelvo a hablar. Ahora, lo primero que vino a mi mente mientras él me decía eso con mucho cariño, yo dije: bueno, yo no soy Jesús. Es la primera pequeña diferencia, ¿cierto? Pero el otro que me muestra es que también el Señor le decía a los profetas: no oren más porque no los voy a escuchar, no voy a responder. O sea que si hay un tiempo donde también uno se cansa. Y aquí hubo 400 años donde el Señor, y por esos 400 años donde Dios no envió profetas a hablar, fue que se levantaron tantas sectas. Por eso Jesús llega, cuando llega y vemos el último profeta, que es Juan el Bautista, vemos la situación tan deplorable en la cual estaba el pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran los que dirigían allí el pueblo de Israel? Los fariseos. Pero eso se creía que era la cúpula, con sus vestiduras. Lo último, oraban, diezmaban, ayunaban porque se ponían silicio. Eso dice la Biblia, la que yo leo. O sea que según, para ese tiempo esa gente era correcta en todo lo que hacía. Y el Señor les vino a decir: sepulcros blanqueados, hijos de su padre el diablo, mentirosos, hipócritas, falsos maestros. Ese predicador está aquí en la palabra, porque todo estaba un despelote. El altar del Señor. Entonces aquí lo que Malaquías también les está, no solo le hablaba acerca de las mujeres, que no las trataban con honra a las mujeres, que no las valoraban como lo que eran, también que no hacían lo correcto dentro de la casa, dentro del templo del Señor. También les estaba diciendo: esta es otra cosa que hacen, no que oír lo que dicen, sino que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Pero es que el altar del Señor, del holocausto, no se cubría con lágrimas, se cubría con sangre. O sea, tenía que haber muerte, sacrificio. Y ellos las cubrían era con lágrimas.
¿Cuántos no hemos llorado? Porque yo he sido uno de esos cuando necesitamos al Señor, pero después de que lloramos no cambiamos. Señor, ayúdame, esto no sé qué, no sé cuándo. Y pueden haber cosas difíciles, como pueden haber cosas medias, como puede ser también la pérdida de un trabajo, y todo otro que a veces le saca a uno lágrimas. No digo que eso no sea importante, pero no es lo mismo la muerte de un hijo, la muerte de un padre, a una pérdida de un trabajo, o me equivoco. Entonces, por eso digo, cosas grandes, cosas medias, pero botamos lágrimas. Lo digo porque yo he derramado lágrimas en diferentes situaciones. Pero es lo mismo que dice Malaquías acá: ¿de qué nos sirve llorar y pedirle la ayuda a Dios si al final no decidimos cambiar nuestra vida, sacrificar nuestra vida? Y nuestra vida tiene que pasar por el altar de bronce. Dice: cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Estaban presentando ofrendas, pero no a la forma del Señor. Yo creo en Dios a mí. Yo no necesito de una iglesia. Las frases son tan comunes. Yo estoy bien así. O lo otro en lo que se basan es que Pepita me endieta. No, si eso es así, yo para qué voy. Yo por eso es que prefiero no ir a la iglesia, para todo. ¿Y por qué no va a la iglesia está mejor que la persona que da mal testimonio? Pregunto yo. ¿No son las frases que siempre dicen? Es que como ella, y es que soy de un genio, y es que yo no sé qué, yo por eso no voy a la iglesia. A ver, ella no murió en la cruz. Búsquenle un defecto a Jesús. Búsquenselo. Si le encuentran un defecto a Jesús, ahí sí no vengan a la iglesia. Ahí sí no busquen al Señor. Ahí sí no se nieguen a sí mismo. Porque el Señor, pésimo ejemplo nos dejó. Pero Él mismo le dijo a los discípulos: ejemplo que se da. Buen ejemplo dio el Señor. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Es que Dios no acepta con agrado lo que cada quien quiera hacer a su forma, creyendo que es lo mejor y olvidando lo que Dios ya ha dicho que es mejor. Y por eso tenía ese dolor en mi pecho, porque veía durante un tiempo cómo cristianos le llaman a lo malo bueno. Como cristianos le llaman a la tiniebla luz. Como cristianos ven cosas amargas y le llaman dulces. Como cristianos ven cosas injustas y las aprueban. Yo digo, una persona que no escucha palabra, una persona que no ha conocido principios, una persona que no lee Biblia, una persona que tiene un devocional, una persona que no escucha a un predicador, digo, bueno, pues no les han enseñado estas verdades. Pero qué tristeza en mi corazón que llevo más de 5 años enseñando principios. Y es que con que yo diga, por ejemplo, que la mentira, el padre de la mentira es Satanás, y que la mentira nos hace hijos del diablo, eso dice la Biblia que yo leo, ¿sí? La que yo leo. Cuando yo digo mentira, no existen mentiritas, mentiras blancas, mentiritotas, mentiritas, eso es la religión católica. No, mentira es mentira, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que yo soy mentiroso, me constituyo hijo del diablo, literalmente, eso lo dijo mismo Jesús. Entonces, yo no les estoy diciendo, oigan, ¿con quién se escuchan? No, eso es mentira, no lo escuchen. No, yo ya tengo que entender que si sé que esto es mentiras y sé que quien está hablando mentiras, yo ni lo escucho, ni le presto atención, ni comparto eso y me quito de acá. Porque a mí me enseñaron que la mentira no es de Dios. ¿Ya? ¿Es difícil de entender? ¿Es sencillo? Entonces, principios como la mentira, la deshonestidad, el robo, que ya lo hemos aprendido acá. Yo lo enseñé mal. Porque no puedo entender cómo podamos aplicar fuera de la iglesia algo contrario a lo que la palabra nos ha enseñado. Porque ese era el dolor de mi corazón. ¿Cómo podemos hacer algo contrario a lo que Dios nos ha enseñado? Y viene mi juicio, y viene mi juzgamiento, no está haciendo las cosas bien, ¿será que yo no he enseñado? ¿Será que yo no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que...? ¿Cierto?
Dice el versículo 38, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Lo hizo de madera de acacia. Primer versículo que vamos a estudiar un poquitico. ¿Qué significa la madera? Yo ya he enseñado a los discipulados qué significa madera en la Biblia. ¿Alguien me puede decir qué significa madera? Humanidad. Cuando se habla de madera y todo lo que fue construido por Dios de la humanidad, Él estaba dando un mensaje de humanidad, de alguien que Él mismo se haría carne y vendría aquí a habitar con nosotros. Entonces está hablando que iba a ser construido de madera. Ya Dios nos estaba diciendo que la construcción del altar de bronce y muchas otras piezas que vienen de madera y cubiertas con un material, están hablando de una persona humana. Y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. La madera en la Biblia simboliza la humanidad. Pero esta madera de acacia, ¿por qué nombra la madera de acacia? Dicen que la madera de acacia ya no se consigue, no la han vuelto a ver. Es una madera que era imperecedera, incorruptible, era la más resistente de todas las maderas. No se rompía, no se podría, no se filtraba y no tenía un aspecto tal, no era el árbol más lindo. Porque de hecho dicen que los troncos tenían como cosas salidas como poros. No era tan atractivo, pero era la madera más duradera. Alguien que conocía de madera, un día que yo enseñé acerca del arca del pacto, me dijo, la madera más parecida es esa cesta que la sacan con el pelo, era porque sabía de madera. Yo no sé de madera. Yo lo único que sé es que este tipo de madera de acacia ya no se consigue. Ya no está. Y esta madera crecía en terrenos secos y llenos de espinas. Imagínense, a este árbol, que es de donde sacan la madera, crecía en terrenos secos y de espinas. Y miren qué hermoso esto cuando leemos Isaías 53. Versículo 2. Isaías 53, 2. Dice, hablando de Jesús, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra la madera de acacia. Así como este árbol se daba en un terreno seco, así Jesús tuvo que venir y brotar en una tierra seca. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no era el árbol más bonito. Y no había parecer en Jesús, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque lo que más desearon los discípulos de Jesús fue después de la crucifixión. De la hermosura que está hablando aquí el profeta Isaías, era de su cuerpo desfigurado, su rostro desfigurado. Es increíble que a eso le llaman hermosura, porque hasta que no vieron eso, no entendieron, y después de la resurrección, que Él realmente era el Hijo de Dios. Esa es la hermosura a la que el profeta Isaías se refiere, diferente a la hermosura de nosotros, ¿cierto? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Entonces, este altar de bronce, dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Está mostrando que el lugar de sacrificio y el lugar de negación, cuando yo entro por el camino, por la puerta del camino, cuando yo lo decido hacer, me está hablando de una humanidad. Tenía que ver con una humanidad, ese altar del sacrificio. Dice, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos. ¿Qué significa el 5 en la palabra? Gracia. El 5 en la Biblia es gracia. ¿Qué es lo que el Señor nos estaba hablando con el altar
de bronce acá. Nos estaba enseñando que no somos, Efesios 2, 8 al 10, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, pues es obra de Dios. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, solamente por la gracia. Y el sacrificio que vamos a ver más adelante del animal tiene que ver cómo por gracia ese animal se sacrificaba. Porque el pueblo era el que pecaba, escogían un animal dependiendo de la situación económica de cada quien. Se imponían las manos sobre el animal, se entregaba el pecado. Te entrego el pecado de tal, después se degollaba el animal, se metía al altar del holocausto hasta que se quemara completamente, con su sangre se regaba en los 4 cuernos que hay, y después se inundaba todo el altar de sangre, y el altar nunca dejó de estar lleno de sangre y tampoco se podía apagar el fuego. Eso nos mostraba que cuando el Señor dio esta medida de 5 codos, estaba hablando: mi gracia estará en ese lugar, mi gracia cubrirá el altar del sacrificio. Porque sin la gracia de Dios nadie puede superar la ira de Dios por nuestro pecado. Porque dice la palabra en Romanos que la paga del pecado es, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos pecamos, ¿de qué nos sirve morir? Si al fin y al cabo vamos para el infierno. Entonces, lo que Dios nos está enseñando es que este altar era un lugar de muerte y sacrificio, donde el que pecó no muere, sino muere es una criatura indefensa. Por eso Jesús es tipificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien moría era Jesús, el indefenso, pero solamente por gracias que somos perdonados. Ahora, si yo no decido escoger la puerta y el camino correcto, pasar por el altar y negarme a mí mismo, ¿cuál gracia? Dijo Pablo, ¿de cuál gracia me están hablando? ¿Yo me estoy dando a entender con lo que estoy explicando, iglesia? ¿Sí? Es importante como, de hecho, estudiando el tabernáculo, estudiamos los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el tabernáculo. Es fácil, ya no tendríamos que estudiar ni Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acabando el tabernáculo. Pero pues yo no entré ni en las cortinas, ni en las telas, ni en los hilos, ni en las alturas de eso, que tiene que ver con los evangelios. Porque todo Dios lo hizo con un propósito. Dios te hizo con un propósito. No fue que ese día no me cuidé. No existe. No existe. Porque no hay, fue que se me zafó. Porque el único que da la vida es Dios. Y en ese zafamiento o zafatorio, tal vez no hubiera sido si Dios así lo decía. Pero no somos un accidente. Dice la Biblia que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce, Él nos hizo, Él nos formó. No somos un accidente de nuestros papás, o no somos la ñapa de los papás. Somos la creación de Dios, la perfección de Dios, la hechura suya de Dios, la obra maestra de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: de 5 codos su longitud y su anchura de otros 5 codos. Hay algunos teólogos que también le dan crédito a esto, que lo estudié y dije, bueno, puede ser. Que los otros 5 codos, 5 codos primero me habla de la gracia, pero los otros 5 codos, el número 5 tiene que ver con los 5 ministerios que Dios estableció para poder extender su reino: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Por qué? Porque estos 5 ministerios serían los que vendríamos, y yo me agrego ahí como pastor y como maestro que creo que soy, vendríamos a explicar y a enseñar el plan de salvación. ¿Para qué? Para que todos los oyentes, recuerden lo que dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía.
Entonces, ese otro 5 habla de los 5 ministerios, de los cuales vendríamos a predicar, a ser bienaventurados en predicar la palabra, para que los que oyen sean bienaventurados y también puedan entrar en ese pacto de gracia. Porque dice Romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, cuando me llegó este versículo, dije, sí, aplica. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice esto de los 5 ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Mira, Dios trae a mi mente el orden que Dios da. Primero apóstoles. Y el ministerio de la gracia fue establecido primero por apóstoles. Después profetas. Porque bajo el Antiguo Testamento Dios habló a través de profetas. Es que el Señor no descendió. Él habló a través de profetas. Pero es lo que a algunos se les ha olvidado, que no estamos bajo el antiguo pacto. Yo pregunto, ¿es que era muy difícil leer u oír la palabra de Dios? No, ¿cierto? ¿Es que era muy difícil entender un versículo que lean de la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué necesitan un profeta? ¿No? Aún más, si el Espíritu Santo habita en ustedes como habita en mí, es Él quien nos revela toda la verdad. Eso dice mi Biblia que yo leo. Y si Jesús dice en la carta a los Hebreos que Él habla a través de su Hijo, la palabra, Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, el verbo se hizo carne, o sea que la palabra es Cristo. Si Dios habla ahora a través de cuando yo necesito de una voz de un profeta, eso quiere decir que a mí me queda grande leer la Biblia, entenderla, y que el Espíritu Santo no habita en mí. ¿Estoy equivocado? Si el Espíritu Santo habita en ti, si tú puedes leer la Biblia, si tú la puedes entender, si tú tienes acceso al Padre, puedes orar, Padre, yo no entiendo acá, ¿qué es lo que dice aquí? Enséñame, por favor. Y Dios dice, no, hasta que un profeta te hable. Pero yo sigo equivocado. Perdón por los hermanos que dicen que, aunque usted no crea pastor, perdóneme que siga equivocado, pero seguiré equivocado. Efesios capítulo 2, versículo 20, anótenlo. Efesios 2:20, no está acá. Si tú me lo pudieras poner, no está en la predicación, pero por favor, yo me dejo guiar por el Señor, ¿cierto? Y no tengo afán de terminar el tema, porque según el profeta hasta el 2033 viene Cristo. Entonces no tengo afán, ahora sí menos me da afán. Estaba luchando por mi pensión y no sabía si sí o no, pero ya el profeta dijo que 33 le voy a dar porque alcanzo a poder como 4 años de pensión. ¿Qué voy a hacer? Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:20. ¿Por qué yo les digo esto, iglesia? Porque yo no pretendo que me sigan la cuerda y la corriente de lo que yo hago. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan Biblia, que ustedes conozcan la verdad. Y Juan 8:32 dice que cuando conocemos la verdad nos hace. Eso es lo que yo deseo, y eso es lo que Dios me ha mandado a hacer. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que un día juzgará a los muertos, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Fuere o no el tiempo oportuno, yo tengo que predicar la palabra de Dios. Y me dijo que habrá comezón de oír, y algunos se irán y se amontonarán junto a maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír, pero que no me preocupe. Ahí no me dijo que no me podía enojar. Entonces, me dijo que iba a sufrir por el Evangelio. Esa parte quisiera arrancarla. Quisiera como los pastores de iglesias grandes, en carros lujosos, con mansiones, con whisky. Sí, Señor, los pastores y los profetas que ungen así con las manitos. Sí, Señor.
pero esos son los pastores que siguen. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Qué significa edificar? Como me voy a quedar acá, puedo explicar este versículo, lo hacemos de estudio de exégesis y con eso terminamos el otro domingo, pero es que me parece que es importante cada cosa que nosotros podamos aprender y que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Edifíquense. Esto es un imperativo. Hay cosas que Dios manda, como vamos a ver en Levítico 1 después. Dios mandaba hacer 5 ofrendas al pueblo de Israel. 3 eran voluntarias, si querían. Si quieres, haz esto. Pero 2 eran obligatorias. Y una de ellas era presentar ofrenda por el pecado. El pecado no se podía quedar así. Entonces hay cosas que Dios dice si quieres. Pero hay cosas que son órdenes. Y esto es una orden. Edifíquense. ¿Cómo se edifica un edificio? ¿Cómo se edificó esto? Primero con bases. Y cuando yo veo que las bases son sólidas, pues de ahí es que empiezo a construir. La Biblia me enseña que el fundamento, la base de todo es Cristo, ¿cierto? Sobre él es que yo tengo que edificar. Dicen, edifiquen sobre el fundamento. ¿Cuál fundamento? ¿Cuáles bases? ¿Cuáles piezas? ¿Cuáles vigas? ¿Qué fue lo que mandaron ahí abajo para que yo pueda empezar a edificar? Los apóstoles y los profetas. Ellos ya dejaron un fundamento. Y sobre ese fundamento que dejaron, es que yo debo de edificar mi vida. Por eso ahora, ni un apóstol, ni un profeta edifica mi vida. Porque ese es el fundamento. Y el fundamento no es la construcción. ¿Me doy a entender? La construcción es lo que se edifica sobre el fundamento. Pero el fundamento no es el edificio. Entonces, el fundamento, sí, los profetas hicieron un papel importante, sí. Los apóstoles cumplieron un papel importante, sí. Pero hoy en día no estamos bajo apóstoles y profetas. Pablo mismo dijo, yo como el último, y dijo y abortivo, él se habla a sí mismo, el último de los apóstoles, y abortivo porque ni siquiera él se consideraba apóstol. ¿Pero por qué se llama apóstol? Porque tenía que ser una persona que vio a Jesús, ¿cierto? Que fue testigo. Recuerden que Pablo no vio a Jesús, pero él sí tuvo la revelación de Jesús. Caminó a Damasco. Que tuvo que haber sido una persona que ayudó aquí a escribir las escrituras. Tenía que tener varios pasos. Por eso Pablo se trata así como un abortivo, diciendo como, bueno, yo siento que soy un abortivo, pero como el último de los apóstoles. Ahora resulta que no es el último, porque salió Cañas, porque salió. Y esto fue por una chavetada profeta en el último siglo, que en una conferencia grande dijo, Dios me dice que el ministerio de los apóstoles va a volver. Y te quiero llamar a ti, ven aquí, vas al frente. Dios a ti te ha dicho, y no sé qué, y sí sé cuándo, y te voy a ungir, porque vas a ser el primer apóstol. Y sobre ti va a caer una descendencia, y así fue. Y ahí empezó la apostolitis, porque Eduardo Cañas no se llamaba apóstol, se llamaba pastor Eduardo Cañas Estrada. Y ya después también lo ordenaron como apóstol. Y ya le dije quién fue el que lo ordenó. Un deschaventado loco, que no es hijo de Dios. Y la esposa de él, que dijo que ella es mayor que un apóstol. Se separaron, tuvieron otro hogar, se volvieron a separar, están con otras parejas, pero Dios me dijo, Dios me mostró. Y esas iglesias están más reventadas. Dijo, yo soy más que un apóstol, dijo, esta semana. Yo soy más que un apóstol. Es la profeta Ana Maldonado. Y el diablo, el esposo Maldonado. Y es un diablo completo. Él fue el que ungió a Eduardo Cañas como apóstol. Y a mí la Biblia me enseña que quien los escogió fue Jesús. Y ahora también me enseña en Efesios 4:11 que él mismo fue el que los estableció a unos apóstoles, a él mismo.
edifíquese sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, coma. Entendimos lo primero, que tenemos que edificarnos. Apóstoles, Nuevo Testamento; profetas, Antiguo Testamento. Edifiquémonos bajo toda la Biblia, es lo que está diciendo la palabra. Apóstoles y profetas. ¿Y por qué pone primeras a los apóstoles? Que es que dicen que apóstoles es el cargo más grande. Es que apóstoles es el primero, por eso se llaman apóstoles, porque digo la última profeta. Es que un pastor no tiene la autoridad ni la unción que nosotros tenemos, porque tenemos una dimensión profética mucho más alta. Los pastores solamente están para guiar a las ovejas, pero la dimensión profética del Espíritu Santo y el fuego del poder está solamente en nosotros, los profetas y los apóstoles. Salen avivados de allá de ese lugar. Apóstoles y profetas, edifíquense sobre el fundamento de toda la palabra, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que está escrito, coma, siendo la principal piedra del ángulo. O sea que no todo lo puedo aplicar literal a mi vida. Edifíquense, pero recuerden que la mayor autoridad es Cristo Jesús. ¿Entendimos ese versículo? No lo tenía ni hoy, y allá me están regañando. Ay, pastor, usted me pone versículos que no tengo. Karencita se ríe, no mentiras. Pero es importante que entendamos que la mayor palabra profética que tenemos hoy en día es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué queremos saber y que no sabemos? Pues está en la Biblia. Claro, es que a la gente le encantan las profecías porque es que él es rojo, rubio, de cabello rojo, tiene pequitas, mira, no sé. Él va a ser el que no se... no se lo descifran tal cual, eso es lo que les gusta. Pero cuando tenemos nosotros que aplicar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra obediencia, así esto es bueno, esto es malo, qué es lo que Dios tiene para mí, mirar la conducta, no, mejor que alguien me diga si sí o no. Porque eso es más fácil. Mi hermana no me deja mentir, del dueño de la casa donde usted vive, que usted me lo llevó allá para que hablara conmigo, que fue a esta misma iglesia, del grupo Mira, y en un mes nada más que iba, lo casaron con una señora de ahí de la iglesia. Es que Dios me dice, mira, es tu esposa. Ya lo puedo hablar porque el Señor ni sabe de la iglesia, no está escuchando, entonces, ni estoy dando el nombre, ni ustedes lo conocen. Pero fue a la iglesia y ahí en un momentico de oración se va para el pastorear. Cógete la cabeza ahí. Dios me está mostrando que la que está al lado va a ser tu esposa y que tienes que tomarla para ti. Tú estás, claro, él estaba buscando a su esposa porque ya era un tipo pasado de los 20 y pico, 27, 28 años, pues quería una persona y eso, pero según el papá, yo no sé, dicen que era un tipo juicioso, estudioso, que tipo salió a estudiar todo, se casó con ella y se fue del país. Y no era una mujer de Dios, porque le prohibía hablar con él. Es que le prohibió hablar conmigo, ha sido grosera conmigo. Pero una hija de Dios en el primer culto allá en primeras sillas. Y el burro se casó. Mi hermana no me deja mentir, allá me lo mandó, era para eso. Digo, pastor, le quiero hacer una pregunta porque no entiendo. Yo soy católico, yo respeto, pero solamente quiero preguntarle, porque es que yo no entiendo, no consigo. Ahora te cita con el pastor principal y me dicen que 3 millones o 4 millones de pesos la consejería con el pastor principal. Entonces me dijeron que había uno medio, 2 millones de pesos la consejería con él. No, pero es que yo no necesito consejería, yo quiero venir a hablar de mi hijo que va a cometer una brutalidad, se va a casar. Ahí sí puedo mentir porque no me acuerdo bien si fue que se casó a escondidas de él o ya se iba a casar, algo así, porque no estuve de acuerdo. No me acuerdo bien ese pedacito. Pero el hecho fue que en menos de un mes él se casó. Y en menos de nada, papi, me voy del país. ¿What?
Es que Dios me dijo, un baboso con espíritu de adivinación, y Dios me dijo. Decía, llevan tanto tiempo, mi hijo no es feliz, mi hijo no sé qué, mi hijo sí sé cuánto, mi hijo no sé qué, y el padre sufriendo a costillas de un Dios me dice, y Dios me está mostrando. Hoy en día no es lo que Dios te diga, es que dice la palabra. Y el día que Dios hable a través de un hombre de Dios, tiene que ser para edificación, exhortación o consolación, no más, no para adivinación. Si te va a crecer el pelo, no te va a crecer el pelo. La gente no entiende qué es profecía y qué no es profecía, y qué es adivinación. Creo que me desvío un poco, pero es que estoy estudiando el tema de cómo se imparte el pecado al animal, ¿cierto? Para yo poder quedar libre, el pobre animal que no tiene la culpa, se le transmite el pecado y tras del hecho lo matan y lo queman, holocausto. Y de aquí viene mucho la imposición de manos, mucho. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos era cuadrado, y de 3 codos de altura. ¿Qué significa el 3 en la Biblia? 1 representa divinidad, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Divinidad. Estaba hablando que esa altura iba a mostrar que Dios iba a estar allí, que Dios estaba implícito en todo lo que se iba a hacer en el altar de bronce. Pero también representan autoridad y gobierno. El número 3. Dice Salmo capítulo 118, versículo 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Este versículo que tiene que ver, te voy a concluir con el versículo 2, que dice, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Entonces ya vimos qué significa madera, humanidad, acacia, el material, que es Cristo Jesús, que viene de un... Quiero invitarlos a que puedan pasar la cena, por favor. La madera, que fuera de acacia también, la longitud de 5 codos de anchura, por otros 5 codos del otro lado, y 3 codos de altura, que tipifican la divinidad, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual como el arca fue mandado a hacer con 3 pisos. Todo tiene que ver con Dios. Dice, y con este concluyo, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Los 4 cuernos, en cada esquina, los hacían para rociar la sangre, pero también para atar el sacrificio. Yo pensaba cómo atarlo si primero lo degollaban y lo subían. Pero es que yo he visto casos de animales que los degollan y siguen vivos. Siguen pataleando. Entonces yo en mí pensé, ahora, esto no lo encontré en un versículo. Yo en mí pensé, dije, pero atarlos, ¿por qué si ya estaban degollados? Y claro, por mi experiencia también en cocina y que he visto cómo matan un cordero, un cerdo, vainas de esos. De hecho, a marranos, que pues no venían acá al sacrificio, pero viene a mí, les pegaban el tope acá un martillazo en la cabeza para matarlos, y muchas veces después de varios topes seguían vivos. A un cerdo que lo abrieron y le estaban sacando las tripas, contaba, eso fue en el seminario bíblico, hablando de otro tema, pero contaban cómo el cerdo abierto y ya sacándole las tripas, de un momento a otro abre los ojos y sale corriendo. Y el pastor nos estaba enseñando algo así como que lo que está muerto a veces no está tan muerto. Ese era el tema que nos estaba enseñando. Pero viene a colación
porque claro, los cuernos eran para atar el sacrificio, ¿cierto? Y dice acá en el Salmo 118, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. O sea, quiere decir que sí los ataban. Estoy mostrando el versículo, ¿cierto? Entonces los cuernos eran para atar, pero también para rociar la sangre. Levítico 4:7 dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre de los cuernos del altar del incienso aromático. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Estoy explicando cada parte del tabernáculo del altar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces expliqué, como empezamos acá, la madera, la humanidad, el tipo de madera, las medidas, expliqué, pero también para qué eran los cuernos. Entonces los cuernos eran para rociar la sangre, pero también para atar a las víctimas. ¿Y qué significa esto? Doy el significado y nos vamos a la cena. Los cuernos aquí es lo que representan autoridad y gobierno. Los cuernos, autoridad y gobierno. Veámoslo en Daniel capítulo 8, versículo 22. Dice la palabra de Dios: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, que esto lo vamos a estudiar en Apocalipsis, esto tiene que ver para entender cuáles son los cuernos, cuáles son los gobiernos, qué es lo que está hablando, quiénes están armando. En 2020 estudiamos un poco esto, ¿se acuerdan? Las 10 naciones que se van a unir. Pues resulta ser que las naciones ya están unidas, las 10 naciones. Por eso se están especulando algunos que el hijo de Trump, el yerno de Trump, o no sé quién, que es el anticristo, que no sé qué, que sí sé cuándo, pero hoy vamos a ver cuando estudiemos quién es, de dónde tiene que venir y todo porque en las redes colocan ese mismo, sí, porque tiene 30 y algo, sí, y es de la de Cristo, y es de... Miren completo la Biblia, qué es lo que dice, para saber si es, y con tan pronto no lo dice, este no es. Porque uno se aplica, no porque, Alfonso, no, porque la Biblia dice que tiene que ser esto, que tiene que ser de tal lugar, que tiene que cumplir tantas características, que es un líder de X, de político, de dónde es. Pues cuando yo entiendo esto, digo, sí, mire, es líder de esto, sí viene de allí, sí cumple con la edad, sí este puede ser. Pero mientras tanto no. Entonces dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, se quebró un cuerno, pero salieron 4 más, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Qué son los cuernos según la Biblia? Reinos, gobiernos. Entonces, ¿de qué nos está hablando los cuernos? De autoridad y gobierno. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar con esto en el altar de bronce? En el altar representamos la autoridad humana siendo expuesta al pecado, vencido por el sacrificio expiatorio de Jesús, para ya no ser gobernado por nuestras pasiones, sino por el Espíritu Santo. ¿No les parece hermoso? ¿Por qué el Señor puso cuernos? ¡Ay, ponga cuernitos! ¡Ay, me chusé! No sé para qué puso cuernitos. El Señor estaba mostrando con el altar el sacrificar nuestra carne, y que el sacrificio que Jesús iba a hacer allí y que estaba simbólicamente mostraba una autoridad humana siendo expuesta al pecado, porque el pecado tiene autoridad, ¿o no? O si no, ¿qué autoridad le quitó Dios a Satanás? El pecado tiene autoridad. Entonces, aquí lo que representa la autoridad humana siendo expuesta al pecado, pero también vencido por el sacrificio expiatorio de Jesús. Porque Dios no podía quitarle la autoridad a Satanás. No lo podía hacer. Dios le entregó la autoridad ¿a quién? ¿A quién? ¿Y Adán qué era? Un hombre. ¿Quién le entregó la autoridad a Satanás? Un hombre.
Entonces, ¿quién le tenía que quitar la autoridad a Satanás? Un hombre, no Dios. Por eso es que Dios se hizo, porque como hombre sí le podía quitar la autoridad, pero ¿cómo le podía quitar la autoridad a Satanás? El altar de bronce. Él mismo negándose como Dios a todo, y vino y dio ejemplo, y como dio ejemplo y se negó y pudo decir sí a sí y no al no, porque alguien me dijo, pastor, es que no sé cómo hacer, haciéndolo. Si me preguntan cómo hago para comer, comiendo. ¿Cómo hago para vestirme? Vistiéndose. ¿Cómo hago para bañarme? Bañándose. ¿Cómo hago para dejando? ¿Cómo hago para no hacer? No haciendo. Qué difícil tiene esto. Esto es que no sé cómo hacerlo. Haciéndolo. El problema es que no lo ha hecho, porque sí entiende qué es lo que debe hacer. Y como no entiende qué es lo que va a hacer y no lo hace, va a seguir en la misma conducta, en la misma condición, sufriendo, llorando, ¿cierto? Y esperando que alguien le ayude, cuando Dios ya le dio su cuerda de ayuda y no lo quiere hacer. Entonces, concluyo con esto, iglesia. Acá vamos a concluir con esto. Los cuernos representan autoridad y gobierno. Significa que el pecado tiene autoridad sobre ti, sobre mí. Aún la tiene. Aún tiene autoridad sobre nosotros. Pero lo que el altar de bronce me está mostrando es que la madera en ese altar, un hombre iba a tomar la autoridad que nosotros perdimos para poder sacrificar esa carne y quitar esa autoridad. Y ya muertos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos por amor de Cristo Jesús, de la madera, de ese altar que decidió presentar el holocausto por ti y por mí. Porque todo eso que padeció Jesús no es ni 5 para lo que tú y yo deberíamos de padecer por nuestro pecado. Y tras del hecho, ir directamente al infierno. Porque no basta solamente con sufrir e irnos para el cielo. No, esto no aplica así. Hubiéramos sufrido por nuestro pecado, pero eso no nos hubiera dado acceso ni siquiera al cielo. Por eso, Gálatas 2:20 me pueden entender un poco más, y lo que hoy cantamos. Ya no vivo yo. Altar de bronce. Cuando yo digo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es porque yo pasé, yo decidí, entré y vi el altar de bronce y no digo, Señor, me voy a hacer de un ladito, no, Señor, ¿qué hay que hacer? Empieza por esto, Alfonso. Uy, Señor, no quiero ver ni en pintura este man. ¿Lo tendrás que ver? ¿Decidiste el camino? Sí. Pero Señor, usted no sabe lo que me hizo. Sí, yo sé lo que te hizo. Pero fue injusto, Señor. Más injusto que ver a mi hijo morir por ti en la cruz y yo no hacer nada. Eso sí es más injusto. Porque algo injusto que ocurrió en la vida de Jesús hace que tú y yo seamos justificados por ese acto injusto que debía ser para Dios. Eso no es. Y ahora nosotros, con Cristo, estoy juntamente en el altar de bronce. Me estoy dando a entender qué es el altar de bronce. Cuando decimos no, estamos crucificados. Con Cristo estoy. Ese es un presente continuo. Hoy estoy crucificado. Si mañana tengo vida, vuelvo y leo Gálatas 2:20. Con Cristo no estuve crucificado ayer y estaré crucificado mañana. Con Cristo estoy hoy, domingo. Crucificado, coma. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí vamos a seguir en la carne, porque hay decisiones que tenemos que tomar, y este cuerpecito le duele, y las emociones. Si no, ponga el dedito en la estufa a ver si todavía no es carne.
aún no somos cuerpo glorificado. Entonces, y lo que vivo en la carne no es fácil, no es fácil. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque aquí dice me amó y no dice me ama, porque está hablando del altar, del sacrificio. Él ya lo hizo. Y eso fue un acto de amor. Por eso, o si no diría, el cual me ama, no, me amó tanto que ya hizo lo que tenía que hacer por mí. Y si yo decidí cruzar una puerta que se llama el camino y entro al altar y no lo niego y entiendo que ese es un sacrificio, porque vamos a ver que el altar tiene que ver con la cruz. Si Cristo murió por mí, por los pecados, y Él no evadió la cruz, yo no puedo evadir el altar. Y eso es lo que significa que cuando yo no evado el altar y mi vida empieza a tener cambios y la esposa regañona ya no es tan regañona y el esposo que es un maltratador y un hincho ya no es el maltratador y el hincho, y el hijo grosero que es un atrevido con la mamá y con el papá ya no lo empieza a cambiar, está con Cristo juntamente crucificado. Pero si llevamos 20 años en Cristo y seguimos en la misma condición, no estamos crucificados juntamente con Cristo. Entramos, pasamos, vimos el altar y tal vez nos hicimos de lado o estamos como el chavo. Sí lo hago, no lo hago. 20 años, perdona. Sí lo hago. Olvida. No lo hago. Restaura, bendice, acompaña, llama, abraza. No hagas eso. Si lo hago. Yo lo entiendo. Si no es difícil de entender. Una cosa es que no lo queramos hacer, pero entendiendo el altar de bronce, nos damos cuenta hasta aquí, cuánto nos hace falta para llegar al trono de la gracia. Eso no es lo que estamos estudiando, porque hasta ahora voy en la fuente de bronce. Entonces, uno debería tener un corazón y vamos en el altar, qué chévere, yo voy por allá, hablo de sacrificio, listo, tengo que sacrificarme, tengo que negarme, sí, esto no, porque yo tengo que conocer la verdad, me tiene que hacer libre, yo tengo que entrar, yo voy a empezar, y esa debe ser nuestra motivación. Pero si hasta aquí vamos en el altar de bronce, negación, negarnos a nosotros mismos, y aún hay cosas de tantos años y si lo hago, no lo hago, tal vez hemos conocido la verdad, pero la verdad no nos puede hacer libres. Porque no nos puede hacer libres un pensamiento de algo que creemos que es verdad. Nos hace libres es la acción de algo que sabemos, pensamos y vivimos porque sabemos que es verdad. Amén. No es solamente un pensamiento. No, yo sé que sí, pasa lo que dijo. No, sí, pero si no lo hacemos. Quiero invitar a que se pongan sobre sus pies. Y vamos a tomar la cena. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Iglesia, ¿hay algo que haya abierto nuestra mente y nuestro corazón el día de hoy, sinceramente? Amén. Dice la palabra de Dios para tomar la cena. Y quiero que tomemos la cena pensando en cómo ha sido ese altar en nuestra vida. Yo estoy hablando algo simbólico que pasó hace años, pero también algo que es literal en nuestra vida. Cuando tú decidiste, yo quiero aceptar a Cristo, sí, tal vez hiciste una oración de fe, tal vez no has hecho la oración de fe, pero con tus labios has dicho, Señor, yo te amo, yo creo en ti, yo quiero seguirte, ahí está tu oración de fe. Si tú decidiste seguir a Cristo, ya conociste la puerta, ya conociste el camino, entraste y viste que la vida era dura, que no es fácil, que dejar la rabia no es fácil, que amar no es fácil, yo te entiendo. Pero lo que no entiendo es que si conocemos la verdad, no hagamos lo que tenemos que hacer para poder por lo menos nosotros entender que estamos en el camino correcto. Y como dije el domingo hace 8 días, que si el Señor ha de venir, aunque viene en el 33, acuérdense, pero si el Señor ha de venir,
Pues qué bueno, dijo el Señor, que cuando yo fuere los hallaré haciendo el bien. Qué chévere que sea eso, que realmente si Jesús vino nos halló haciendo el bien. Tenemos que esta cena tomarla examinándonos qué tanto nos estamos negando a nosotros mismos. Y como esto es interno, personal, cada quien cierra sus ojos, cada quien sabe cómo está su vida. Yo sé cómo está mi vida, sé en qué área me cuesta, sé cuál no tengo ni problema. Entonces en eso es que yo hoy tomo la cena y hoy yo quiero decir: Señor, ayúdame en esta área porque no ha sido fácil, pero no es Señor, ayúdame y en 2 años no la hacemos. Señor, ayúdame a... Listo, vamos, dele. 2 años después, ¿qué pasó con eso que le...? No, es que no, pero ahí vamos. No existe de esta manera. Es si sabemos, Dios hoy nos habla, el Espíritu Santo nos habla, hoy estoy fallando en esto, tal vez tengo esta área que no la he podido cambiar, esta área que no la he podido dejar, de cualquier índole, yo no he podido cambiar esto. Señor, hoy entiendo que si nací de nuevo, tu Espíritu Santo habita en mí y tu Espíritu Santo a través del amor tiene autocontrol, me ayuda, es que no estoy solo. Entonces quiero cambiar esto porque yo sí quiero pasar por ese altar de bronce, yo sí quiero sacrificar mi vida, yo sí no quiero ser uno más de los de la puerta ancha, yo quiero ser el de la puerta angosta, que pasó, cruzó y que sí, hoy entiende que realmente necesito negarme a mí mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo el Señor, para poder decir que con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que vamos a tomar la cena de esa manera, para autoexaminarnos, autoevaluarnos. Eso es nadie evalúa a nadie, porque me acuerdo cuando yo iba a la iglesia y tenía que recibir, y el pastor decía algo, se miraban los unos a los otros y... ¿Qué es que no? Mi tía. Es que no... Mi mamá, es que mi hermano, es que mi esposo, y eso así con la cabecita. Pero no oiga cuando dicen sí, oigan, Dios me está hablando a mí, Dios me está hablando a mi vida, y eso es lo que hoy quiero que cerremos con esta iglesia, porque no terminamos el tema, pero confiando en Dios en 8 días, que ya nos dijeron que el Señor no ha vuelto, continuaremos con este tema. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria, no de nosotros, en memoria de Cristo Jesús, nuestro altar y nuestro verdadero sacrificio, para que podamos hoy tener acceso al Padre. Podemos comer del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomamos esta copa pidiéndote, Dios, que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos, a cambiar, a ser verdaderos hijos, Dios, a no saltar el altar, pero también diciéndote: Jesús, ven pronto. Podemos tomar de la copa. Gracias por esta preciosa mañana, por este día que tú hiciste, por esta palabra, Dios, que nos muestra tu perfección, tu divinidad, tu amor, tu justicia. Nos muestra mucho de ti, Dios. Un lugar que hoy entendemos que hablará de ti. Un lugar que hoy entendemos que significa negación, Dios. Un lugar que no podemos saltar. Hoy oro, Padre bendito, porque podamos caminar de una forma distinta y podamos tener nuestro corazón
convencido de que el día que tú vengas, Dios, partiremos contigo. Gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú haces, Dios, en esta casa de oración y en cada vida, Padre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, en nuestro salir, en nuestro entrar. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, ese aplauso fuerte a Cristo Jesús.